Ay, ahí se escucha. Yo creo que ahí se escucha. ¡Ay, bendiciones, hermanos! Perdón. Perdón, no se escuchaba. ¿Se escucha ahí? Aclaremos si se escucha ahí y podemos comenzar, digamos, con esta enseñanza. Amén. Espero que me avisen si se escucha bien. Amén. ¿Se escucha por ahí? ¿Alguien que me pueda confirmar? Amén. ¿Se escucha? Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Perdón que en esta transmisión la verdad es que tenía algo ahí en silencio y no me percaté. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Bienvenidos a todos. Agradezco que compartan esta enseñanza. Puede ser de gran bendición porque nos ayuda cada día a ir aprendiendo poquito a poco algunas cosas con respecto a nuestra vida como seguidores de Cristo. Amén. Entonces les bendigo en el nombre de Jesús. Agradecemos por este día y entregamos este estudio al Señor. Y hoy vamos a aprender qué es fuera de tiempo. Amén. Entonces, en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Entonces, en el versículo 2 nos dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, exhorta y con toda paciencia y doctrina. Amén. Bienvenidos, hermana Noemí, Pastor Carlos Medina, bendiciones. Les agradezco la sintonía. Les envío un beso desde Viña del Mar, Chile. Y los invito a que sigan la enseñanza, que está hermosa hoy. A mí me encantó. Les agradezco y continuamos. Entonces, dice, tenemos entonces acá una carta bastante interesante. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es la última epístola que escribe este apóstol tan amado. Y cualquiera de nosotros entiende que, digamos, que si son las últimas palabras que estaba escribiendo en su vida, serían palabras bastante importantes, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos que escribir una carta, la última carta en nuestras vidas, ¿a quién sería dirigida? ¿A nuestra familia? ¿A nuestra esposa? ¿A nuestro esposo? ¿A nuestra madre? ¿A nuestros hijos? ¿Verdad? Y no escatimaríamos, digamos, en ninguna palabra. No escatimaríamos en ninguna coma, ningún acento. No dejaríamos nada al azar. Porque sería nuestra última carta y a alguien tan importante, ¿verdad? Sería algo de todo corazón. Amén. Entonces el apóstol Pablo escribió a Timoteo cosas importantes. Y me voy a enfocar, me gustaría enfocarme mucho en el versículo 2, que dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando habla de instes a tiempo, habla de tiempos que van a ser muchísimo más fáciles. Amén. Habla de tiempos que van a ser siempre más fáciles. Porque tendremos la bendición de Dios y es fácil que podamos sonreír cuando todo va bien. Amén. Y podemos incluso aconsejar a otros. Podemos decirle sí a Dios, Él te va a bendecir, va a estar todo bien. Amén. Y échale ganas.
etcétera. Podemos decir muchas cosas cuando está todo bien, ¿verdad? Eh, Hay una diferencia muy grande porque a veces van a llegar los tiempos malos y claramente no van a estar tan fáciles. Y cuando llegan esas situaciones, entonces no sabemos cómo responder y qué hacer. El apóstol Pablo sabía de esos tiempos, sabía que esos tiempos iban a llegar a Timoteo, a su vida, así como a la tuya, así como a la mía. Amén. Entonces, es esta la razón por la que le dijo que se tenía que parar firme cuando las cosas iban bien y cuando las cosas iban mal. Amén. Entonces, vienen tiempos fuera de tiempo. En Primera de Job nos muestra un ejemplo que creo que ha podido ser de bendición a tantos cristianos en tantas generaciones, porque, digamos, yo creo que claramente lo sigue siendo, porque es alguien real que amaba a Dios y fue probado. Amén. Entonces, Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Cuando escuchamos esta descripción, entonces sabemos que era una persona íntegra, una persona que había sido bendecida por el Señor. Pero más adelante comenzó, digamos, una serie de calamidades, una serie de situaciones bastante difíciles en, en la vida de él. Pero dice más adelante en los versículos 18 y 21 que entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo que tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Van a llegar esos tiempos que son fuera de tiempo. Y por más que nosotros intentemos adivinar cuándo van a ser, nosotros no somos de Dios. Dios tiene un plano celestial, planes celestiales para cada uno de nosotros. Y en esos planes, no, digamos que tiene para nosotros, hay momentos de prueba, claramente. Y Job jamás se imaginaba lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, que Satanás estaba hablando con Dios. Él no supo lo que había ocurrido, pero es una historia que nos relata que eso, digamos, que había pasado en el plano celestial y Dios tenía preparado una prueba para Job. Él no lo sabía. Amén. Entonces, a veces intentamos portarnos bien y evitar todas esas pruebas y decir, por eso no oro por fe, porque si oro por fe van a venir más pruebas. Amén. Yo he escuchado que así lo comentan. Entonces, pero a pesar de que intentamos evitar las situaciones difíciles, van a llegar. Es una realidad. Amén.
oremos más o no oremos más, van a llegar y van a ser una realidad en nuestras vidas. Entonces, por otro lado, Job no estaba evitando las pruebas, pero estaba haciendo todo lo posible para guardar la ley de Dios. Y aún así, llegaron esas pruebas y Dios tiene preparado ese desierto en nuestra vida. Amén. Entonces, no nos imaginamos qué tipo de pruebas van a ser, pero ese desierto está preparado para nosotros, ¿cierto? Y hay de nosotros. Amén. Porque podemos hacer que ese desierto dure 40 años o solo unos días, porque va a llegar la prueba y debemos de estar conscientes de eso. Entonces, eventualmente, en nuestras vidas, nosotros, digamos, nuestra vida cristiana, ¿ya? Vamos a ir pasando por años y alguien dijo una vez que el cristianismo no se mide por años, sino que por décadas. Y si tú ya tienes 10, digamos, 20 o 30, digamos, años en el Evangelio, sabes de lo que te estoy hablando. Esas pruebas, ese desierto va a llegar a tu vida. Si tienes 1, 2, 3 años, quizás todavía no has pasado, pero déjame decirte que eso sí va a pasar y llegará ese tiempo de pruebas. O sea, un día Job perdió, digamos, todo. Y él estaba haciendo sacrificios cada día. Estaba buscando el rostro de Dios. Y un día a otro perdió todo. Entonces, él no lo esperaba. Nosotros tampoco lo esperamos, ¿cierto? Y cuando ocurrió, él adoró a Dios. ¿Tú vas a adorar a Dios si eso ocurre? Amén. Entonces, el problema no es que vayan a venir esas cosas, ¿cierto? Pero Dios conoce hasta dónde nosotros podemos resistir. Entonces, nosotros vamos a Primera de Corintios, Primera de Corintios 10, versículo 13. Lo leo para ustedes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, la verdad es que Dios conoce nuestra debilidad, nos conoce más que nosotros mismos. Entonces, de tal manera que cuando venga esa situación, no pienses que Dios está contra de ti, ¿cierto? O que quiere que caigas, porque jamás va a ser el propósito del Señor. Pero Él conoce que podemos resistir y sabe que podemos salir victoriosos cuando llegan las situaciones duras. Amén. Job, entonces, a pesar de que estaba pasando esa situación muy difícil, entonces había decidido honrar a Dios, aunque no entendía lo que estaba pasando. Y no tenemos que entender las pruebas de Dios, ¿cierto? Para poder darle la gloria a Él. No tenemos que entender cuál es la razón por muchas veces que Dios no nos va a dar, digamos, la razón de por qué nos pasan estas cosas, ¿cierto? Nosotros no tenemos por qué saberlo. Pero aún así Job estaba dándole la gloria a Dios. Él decía, yo no merezco nada, vine a este mundo sin nada y me voy sin nada. Que el nombre de Dios sea bendito. Y él no maldijo el nombre de Dios. Amén.
cuando vienen estas situaciones, es que Dios no está interesado en tu entorno físico, ni en lo que vas a perder, no. Está interesado en tu corazón. Entonces, Él está buscando que nosotros seamos perfeccionados. Y muchas veces vamos a ser moldeados por el Señor por causa de pruebas difíciles, a través del fuego y de los golpes. Amén. Es difícil, pero es cierto. Todos enfrentamos el tiempo fuera de tiempo. Dice la Biblia en el Salmo 51, de versículo 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Amén. Es una realidad que va a venir, pero es otra realidad que es una cosa que vamos a tener que enfrentar. Cada cristiano vamos a enfrentar nuestras batallas. Y sí, cada cristiano batallamos con cosas similares, con la carne, con las tentaciones de Satanás. Todos batallamos con esas cosas, pero aún así habrá situaciones específicas para tu vida que Dios va a tener que probarte, y debemos estar conscientes que hay que pasar esa prueba y que podamos salir victoriosos, pero aún así recordar que podemos fallar. Atentos a eso. Muchas veces nos estamos preparando para la vida cristiana y llega el punto en que decimos, no me pasa nada, Dios está conmigo, soy bendecido. Es como, soy intocable. Amén. Y pensamos que todo está bien, pero el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, 10 y 11, lo voy a leer para ustedes. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No sabemos cuándo va a llegar el día malo. Entonces tenemos una lucha, digamos, de huestes espirituales de maldad. Entonces acá nos dice que tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, tú y yo podemos vivir una vida cristiana sin esa protección, sin la armadura de Dios, digamos, sin la protección de Dios, decir, y sin embargo, pensar que yo ya puedo, porque yo leo la Biblia, porque yo voy a la iglesia, porque yo oro, entonces no me tengo que preocupar, digamos, de nada más. Y pensamos que podemos estar sin la armadura completa de Dios. Amén. Pero va a llegar el día malo. Y en eso quería enfocarme. No solo va a ser una situación en la que tú vas a poner, digamos, tú vas a ser puesto a prueba, sino que también tu cristianismo. Y a veces será un día tan malo
que no te imaginas cómo va a llegar a ti, y va a ser una, digamos, prueba que no solo va a ser a tu persona, sino a tu familia y, y quizá a tu ministerio y quizá a todas esas cosas que van a pasar por delante, y a veces van a ser tan duras que si no llevas, digamos, toda la armadura de Dios, no solo vas a quedar en el piso, sino que los daños van a ser tan grandes o bastante graves que te pueden sacar de una iglesia, te pueden sacar del camino, te pueden, digamos, sacar de las cosas de Dios y desgraciadamente hasta perder tu familia. Entonces, el día malo puede llegar y va a llegar a tiempo, fuera de tiempo, a nuestra vida. Y cuando lleguen esos días malos, debemos estar preparados. Cuando salimos en época de lluvia, no pensamos, me llevo el paraguas y ya que me haya mojado, entonces ahora sí lo saco y me protejo. Sería como absurdo, ¿no? Entonces, sino que salimos, está lloviendo, lo abrimos y nos preparamos para que no recibamos el agua directamente y nos mojemos, ¿verdad? El problema es que a veces como cristianos es que pensamos, hasta que ya me pase, ahora sí vengo a las cosas de Dios. Ahora sí me acerco a las cosas de Dios. Ahora sí voy a ser obediente. Amén. ¡Qué fuerte! Entonces, necesitamos fortalecernos antes de que llegue ese día malo. Antes de que llegue la tribulación y el día de prueba. Entonces debemos de prepararnos las cosas de Dios. Cuida tu corazón. Eso también nos dice el Señor. El diablo va a usar estos tiempos para acusarnos y nos va a empezar a meter ideas en nuestra mente. Mira, a ti nadie te quiere, mira, a ti nadie te saluda a la iglesia. ¿Para qué estás orando tanto si ya llevas tantos años orando por lo mismo y no te concede, digamos, esa petición? No se ha cumplido, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto tú no sirves. Amén. Entonces, la verdad es que el diablo nos va a estar acusando y diciendo en nuestra conciencia que estamos mal, y va a usar el tiempo de debilidad para que retrocedamos y echemos a perder nuestra vida. Debemos estar conscientes de eso. Y esos ataques van a venir. Y para bien o para mal tenemos que confrontarlos. Entonces, cada vez que pasas una prueba y creces más, el diablo te está poniendo en la mira. Te tiene en la mira, ¿cierto? Y él va a estar buscando ocasiones para poder atacarte. No olvidemos eso, nos tiene en la mira. A medida que tú creces, el enemigo nos está vigilando. Amén. Entonces, si nos está buscando, va a buscar la ocasión para atacarte. Sé consciente que la lucha viene y que debes de estar preparado para seguir adelante en ese camino tan glorioso que el Señor nos ha ofrecido y hemos aceptado. Hemos hecho parte de nuestras vidas, hemos nacido de nuevo para vivir esa prueba o todas las pruebas que sean necesarias, porque nosotros tenemos el carácter de Cristo y nos fortalecemos, como le dijo Pablo, con la armadura de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso.
Ahora, ¿vamos a fracasar el fuera de tiempo? Dice Lucas en el capítulo 22, del versículo 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Entonces, a veces pensamos que ya queremos darnos por vencidos. Y Pedro no estaba pensando que se quería rendir. Él ya se había rendido. Amén. Vemos que él se lamentaba tanto por haber negado al Señor Jesús que él volvió a la pesca y ya se convenció que no servía para el ministerio. Ya había caminado 3 años con Cristo. Él había seguido, al autor de la vida, y le había fallado. Entonces, él se fue a la pesca y no pescó nada. Amén. Entonces, cuando fracasamos, las cosas van a salir mal. Las cosas que pudiéramos estar emprendiendo fuera de la voluntad de Dios nos van a salir, digamos, mal. No van a quedar en nada. Y como Pedro, muy seguramente vamos a fracasar. A veces es fácil apuntar, con el dedo y decir: ese fracaso es, qué sé yo, porque no hizo esto, porque no hizo esto otro. O ese va fracasado, ese fracasó. Amén. Pero todos vamos a fracasar. No solamente vamos a fracasar un poquito, vamos a fallar personalmente. Vamos a equivocarnos y vamos a cometer errores. Amén. Nosotros somos llamados pecadores, vamos a cometer pecados. Y en nuestro hogar vamos a estar muy molestos, ¿cierto? Porque esos errores los vamos a cometer hasta en nuestra casa. Vamos a llegar a la casa con todas esas cargas desde afuera y un hombre le va a gritar a su esposa. O la mujer le va a gritar al esposo. Y vamos a cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque no hay que tratar mal a la esposa, ¿cierto? Desquitándose. La palabra de Dios nos dice que a la esposa hay que tratarla como un vaso frágil. Y ahí vamos a fallar y vamos a fracasar en ser un buen esposo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces también vamos a ser injustos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Y quizá eso nos va a significar a veces hasta fracasar como padres. Entonces, la verdad es que no solamente hablamos en la familia, sino que también en nuestra iglesia, o como ministros de Dios.
también podemos fracasar. Entonces, podemos estar trabajando y estar echándole muchas ganas, y aún el diablo así poner unas cosas y nos vamos a salir de eso, porque nos vamos a alimentar con malos pensamientos, vamos a escuchar esos dardos del enemigo, ¿no? Entonces, así como Pedro pensaba, y nos vamos a salir, ¿cierto? No podía hacer nada para el Señor, y así pensó, y se fue a pescar, ¿verdad? Entonces, quizá un día levantes la mano y dijiste que vas a servir al Señor por tiempo completo, ¿cierto? Y pasó algo en la vida y simplemente pensaste que ya no podías servir para el ministerio, o ya no te, digamos, no te dan ganas de ir al instituto bíblico, o no te dan ganas de dedicarle a tu vida porque estás ocupado en otras cosas, y a duras penas, digamos, te acuerdas de la última promesa que le hiciste al Señor, ¿verdad? Pero vamos a fracasar de muchas maneras. Pero, a ver, no creas que somos cristianos perfectos, que debemos, digamos, de hacer todo perfecto, o de que vamos a hacer todo bien. Hay que esforzarnos, sí, pero no siempre nos va a salir todo bien. Si nos hacemos la idea de que nos vamos a fracasar, entonces el día que fracasemos, vamos a pensar que lo arruinamos todo, ¿verdad? Entonces, si pensamos así y que ya no tenemos otra oportunidad, cuando eso pase, nos vamos a ir, digamos, de la iglesia, de nuestra vida cristiana, vamos a desertar y vamos a asumir ese fracaso, ¿verdad? Entonces, no podemos negar que esos son los dardos del enemigo. Entonces, debes de quitarte esa idea, porque todos vamos a fracasar. Y no es que, digamos, te lo esté deseando, ni que lo esté deseando para mí. No es que es una costumbre. No. Entonces, vamos muchas veces a cometer errores, pero tú no fracasas por meramente fracasar. No eres un fracasado por haber fracasado. Eres un fracasado si te rindes. Amén. Entonces, vamos a leer Proverbios 24:16. Porque 7 veces, dice, cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Tú no vas a fracasar porque ya te equivocaste 1 o 2 o 3 veces, ¿cierto? Entonces, digamos, vas a fracasar el día que digas que ya no me voy a esforzar, que ya no quiero seguir, que ya no me quiero levantar. ¿Amén? Esa es la dinámica. Entonces vas a fracasar el día que te rindas. Pedro pensaba que ya había sido el fin de su carrera. Así que él se rindió. Fue a la pesca, lanzó la red toda la noche y no pescó nada, ¿verdad? Entonces, a pesar de que él se había rendido, Dios tenía planes para Pedro. Jesús fue con él, ¿cierto? Y dijo que echara la red nuevamente, y después ya no podía sacarla porque estaba completamente repleta. Estaba llena. Y no solo eso, sino que en Juan 21, del 18 al 19, nos dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Y dijo esto, añadió, sígueme. O sea, de tal manera que Dios no había acabado con Pedro. O
sea, no le dijo, ya fracasaste, ya no me sirves para nada. No le dijo eso. Antes bien le dijo, ¿me amas? Escuche bien, le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a hacer mi voluntad? ¿Me amas? Y Pedro le dijo que lo amaba y estaba dispuesto a seguirlo. Y en Hechos nos encontramos un Pedro totalmente diferente. Amén. A Pedro predicando y miles de personas siendo salvas. A un Pedro que ya no le interesaba su propia vida, porque él predicaba a costa de que iba a ser golpeado, a costa de que iba a ser encarcelado. Él sabía que iban a venir cosas malas. Amén. Pero ya no le importaba, porque él había aceptado la invitación de Jesús de seguirle hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios. Podemos fracasar, podemos solo en la sensación de tristeza, pero solo seremos un fracasado si no lo volvemos a intentar. Si no nos levantamos, si no le creemos al enemigo y si nos protegemos con esa armadura que el Señor, glorioso Padre Celestial, nos está dando, regalo inmerecido. Amén. Entonces, a Pedro le dice, sígueme. A nosotros nos dice, sígueme, porque nos está dando una y otra vez esa oportunidad. No dejemos de predicarlo. Amén. Y de saber en nuestras mentes que por mucho que nos acuse el enemigo, nosotros no vamos a ser fracasados. Sí podremos pasar tiempos difíciles y vamos a estar, digamos, en esa situación, pero no vamos a dejar que ese fracaso puntual nos convierta en un fracasado. Amén. Entonces, quizás vamos a terminar a veces como ese hijo pródigo de pensar que estamos en el mundo, ¿cierto? En el cual hemos tocado fondo, pero tenemos un Padre que nos puede esperar y ya no somos dignos, digamos, de llamarnos sus hijos, pero queremos regresar. Y cuando llegamos con Dios, ¿cierto? Después de haber fracasado, lo decíamos, Él nos dice que no, Él, digamos, no nos dice que no le servimos, sino que nos recibe con sus brazos extendidos. Es hermoso porque nos da esa oportunidad nueva para que comencemos a restablecer, digamos, nuestra vida o la vida de otros cuando abrazamos a otros y los recibimos sin juzgar. Podemos restablecer a veces nuestra familia, nuestro matrimonio, seguir creciendo y ser usados por el Señor, mientras dejemos que Él nos use, ¿cierto? Entonces, no creas en la mentira del enemigo. Lo digo fuerte, no creas en la mentira del enemigo. No creas que no sirves para nada. No creas que fracasas y vas a ser un fracasado. No, más bien podemos ver el amor de Dios, ¿cierto? Que cuando le fallamos a Él, nos sigue amando. Es hermoso esto. Gloria a Dios por esta enseñanza, me encanta. Entonces, cuando es fuera de tiempo, recuerda que el Señor Jesús nunca falla, nunca falla. Pablo estaba dando consejos a Timoteo para el ministerio, para su vida. Y muy seguramente Pablo estaba escribiendo esta carta dándole su corazón a Timoteo. Decíamos al principio que era la última carta de
Pablo, y que tiene que haber sido una carta tremendamente importante, una carta tremendamente desde el corazón, una carta tremendamente instructiva, importante. Amén. Entonces, guardando ese contexto y ese peso que tiene esa carta, ¿cierto? Entonces, Pablo, cuando le escribe esta carta a Timoteo, nunca pensó que esa carta iba a ser preservada por tantos años, ¿cierto? Y le da una tremenda verdad para nosotros. Entonces, al final es como que era un alivio a nuestra alma, porque segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Jesús nunca nos va a fallar, pase lo que pase. Me gusta como dice este pasaje, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Amén. Para que ellos también obtengan, dice, la salvación que es Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y pensaríamos que la respuesta del siguiente versículo entonces sería lo mismo que si fuéramos infieles. Él también sería infiel con nosotros. Pero no es así. No es así. Dios permanece fiel cuando nosotros fallamos incluso. Seamos honestos que nosotros vamos a fallarle a otros, ¿cierto? Vamos a fallarle a algunos amigos, a veces sin intención. Vamos a fallarle a personas, vamos a fallarle a nuestros hermanos, quizá en nuestra iglesia. Pero a pesar de todo esto, Dios jamás tenemos la certeza que jamás Él nos va a fallar. Nunca. Entonces, Dios pudiera ver nuestro ejemplo y decir, estás fallando y yo no tengo por qué contestar tus peticiones, ¿cierto? Pero a pesar de nuestras fallas y errores, nos sigue amando y sigue siendo fiel. Amén. Hermoso, me encanta. Tenemos que aprender la lección cuando estamos en tiempo de dificultad. Entonces, cuando estamos pasando por ese tiempo fuera de tiempo, las personas nos van a fallar, pero Dios es diferente. Amén. Dios está dispuesto a ver nuestra debilidad y fortalecerlos en Él. Amén. Entonces, si conociéramos las debilidades de otros, nos aprovecharíamos. Pero Dios no es así. Entonces, Él ve nuestra debilidad y Él dice que nuestra debilidad nos va a fortalecer más y nos da mayor gracia. Amor, amén. Entonces, Dios nos ama tanto que Él está buscando que pongamos nuestra confianza en Él. Y Él nunca nos va a fallar, no como nosotros. Él va a tomar nuestras cargas y nos va a ayudar. Entonces, pudiéramos ver bastantes ejemplos de la gente que estaba fallando, que estaba tomando una mala decisión y que Dios no los dejó jamás. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Génesis, en el inicio de la creación. Por ejemplo, Adán y Eva habían pecado y Dios pudo, digamos, haberlos borrado de la faz de la tierra y crear un nuevo Adán, una nueva Eva. Hubiera hecho una nueva creación, ¿por qué no? El Todopoderoso, el Todo lo puede, ¿cierto? Pero Él no hizo eso. Entonces, Dios no va a tomarte y a quitarte. No funciona así.
Dios te va a tomar y te va a decir, ya te equivocaste, pero yo estoy contigo. Amén. Uy, qué Señor más paciente. Entonces, Dios vio a un rey David que estaba haciendo, digamos, la voluntad de Dios. Ese hombre conforme al corazón de Dios, como dice la palabra, ¿verdad? Miró a Betsabé y pecó. Y leemos, ¿cierto?, en el Salmo 51, que estaba arrepentido. Y también, digamos, Dios lo miró y lo perdonó. Y no solo eso, también bendijo su reino y a su descendencia. Amén. Salomón fue bendecido. Entonces lo pudo haber quitado porque le había fallado a Dios, ¿verdad? Pero a pesar de sus fallas, Dios lo siguió usando y teniendo como parte de sus hijos. Dios no le dio digamos, perdón, Dios no le dio tanta riqueza y tanta sabiduría, digamos, para que no se equivocara. No, sino que también lo hizo parte de sus hijos, ¿cierto? Ezequías, por ejemplo, un hombre que estaba buscando a Dios y que en su momento se llenó de soberbia, pero cuando él se humilló, Dios lo miró y le dio 15 años más de vida. Amén. Sansón, tenemos otro ejemplo. Sansón. Entonces, Dios vio a Sansón, ¿cierto?, como un hombre que hacía su voluntad, que estaba, digamos, haciéndolo bien y que su carne, digamos, lo vence, ¿no? Lo vence. Pero en su último momento de vida le dijo, Señor, por favor, dame la fuerza, quiero hacer algo por ti. Y Dios le dio otra oportunidad. Entonces, Marcos también, un hombre que había sido desechado y que había fallado en el primer viaje misionero. Pablo dijo después, él me es útil para el ministerio. Y Dios lo usó para escribir el Evangelio por causa de que Dios no le había dado la espalda. Amén. Hay tanto. Elías también. Elías, un hombre que le dijo al Señor que lo matara. Amén. Fuertes declaraciones. Esto es circunstancial. Pero Dios le dijo. O sea, es impresionante cómo nos ve Él. Sigue adelante porque hay otros que se han parado firmes por mi nombre. Ve y predica. Amén. Entonces nos encontramos ejemplo tras ejemplo de gente que es como nosotros. Gloria a Dios que nos demuestra esto la palabra. Gente pecadora que falla y fracasa, pero que no se quedaron en el suelo, sino que se levantaron y fueron usados por Dios y miraron su fidelidad. No te rindas cuando sea fuera de tiempo. El fuera de tiempo es una realidad, pero también es una realidad la fidelidad de Dios. Te quiero animar a que podamos recordar que nosotros vamos a fallar, que no creas las mentiras del diablo, que si ya fallaste, ya no tienes más que hacer. No, que no creas en lo que muchas personas van a decir. Amén. Imagínense, la embarraste, la regaste, lo arruinaste. Muchas cosas nos van a decir, ¿cierto? Tú tienes una oportunidad tremenda en Dios, que es ese infinito, infinito todopoderoso, lleno de oportunidades que nos ofrece a nuestra vida, ¿cierto? Y nos dice que nosotros podemos fortalecernos
No solo cuando son tiempos de bendición, sino que esté firme a tiempo y fuera de tiempo. Él nos fortalece, Él nos bendice, Él nos da esa instrucción. Y en esta carta que Pablito nos trajo, ha sido tremendamente clara y escrita sinceramente y desde el corazón. Amén. En el nombre de Jesús, gloria a Dios por esta enseñanza, por este tiempo que el Señor nos ha regalado. Paz a ustedes y agradezco la sintonía que hayan escuchado este mensaje. Comparta si es de bendición y les envío un abrazo enorme y que Dios los bendiga a todos grandemente. Y no olviden, sean felices a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Un beso a todos desde Chile, Viña del Mar. Gracias a todos y que tengan un excelente y bendecido día. Chao, chao.